¿Empiezo ya? Bueno, cuando me diga. Bueno, pues vamos a cerrar la jornada de hoy con una mesa redonda titulada España de 1975 a 1979, ¿transición o restauración? Yo, como he hablado muchísimo hoy, va a abrir la mesa Íñigo Ongay de Felipe, al que le cedo la palabra. Pues muchas gracias, Iván, por cederme la palabra y por invitarme inopinadamente a esta mesa. Bueno, voy a decir lo que pueda. Y bueno, voy a hablar muy poco, 10 minutos o así, más o menos, yo creo. Pero voy a empezar con dos, como si fuera yo Goethe, ¿no? En el Fausto, con dos prólogos. El prólogo en el cielo y luego el prólogo en el teatro. Va a ser un prólogo lógico y luego un prólogo nosológico y luego voy a decir lo que tengo que decir, ¿no? El prólogo lógico voy a ser muy rápido porque me lo pisó ayer Marcelino, pero vamos, con todo mérito. Y bueno, es que efectivamente el enunciado titular tiene el mismo formato que el de la mesa de Marcelino. Sí. Y ese formato pues sugiere una especie de disyuntiva, una disyunción fuerte en el que o es transición o es restauración, en el 75 al 79. Pero ateniéndome aquí y aceptando enteramente lo que dijo ayer Marcelino, que me pareció un planteamiento pues perfecto, admirable, creo que tal y como lo interpreto yo, que Marcelino luego me podrá corregir, claro, porque estoy haciendo aquí una especie de hermenéutica de su propia intervención, ¿no? Esa disyunción fuerte, si se interpreta así como una disyunción fuerte, encierra una falacia no formal, que es la falacia de un falso dilema, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer más bien es lo que mis 10 minutos, que ahora ya empiezan a ser más, pero bueno, tiene el sentido de hacer una especie de reconstrucción del enunciado titular más bien como una disyunción inclusiva. Pero ¿cómo se reconstruye el enunciado titular como una disyunción inclusiva? Pues a través de la intercalación diamérica de las capas y de las ramas del poder, ¿no? Y así se consigue reconstruir esa disyunción como una disyunción que ahora ya no es exclusiva, sino inclusiva, ¿no? Y luego ese es el prólogo lógico. Y el prólogo nosiológico es que claro, aquí tenemos que vernoslas necesariamente con materiales esencialmente históricos, es decir, con reliquias y relatos. Es decir, con materiales que tienen que ver con el campo de las ciencias históricas. Y entonces, como aquí se dijo ayer Luis Orrachetegui, ¿no? Que la ciencia es un relato, ¿no? Es literatura. Y eso es verdad, pero claro, la verdad es a precio de ser demasiado genérico. Porque literatura, claro que lo es, porque es un relato, y entonces un relato historiográfico, como está escrito, pues es literatura, pero literatura hay de muchos tipos. Y entonces lo esencial del relato historiográfico, por lo menos lo que es nosiológicamente específico sobre un relato historiográfico, es que el relato historiográfico es un teorema científico, realmente, que se estabiliza en la situación 1 beta 1. No quiero decir con esto que sea una identidad sintética sistemática, pero tiene un contenido teoremático de un campo, que es el campo de la historia, que no está constituido por el pasado, por lo menos desde la nosiología de la historia del materialismo filosófico, el campo de la historia no está constituido por el pretérito. El pretérito es más bien el resultado del propio relato. Y entonces, ¿por qué está constituido? Pues por morfologías de nuestro presente, en acto, que son las reliquias y los relatos que se anudan en el propio relato historiográfico, de tal manera que si ese relato historiográfico no es verdadero en algún sentido, entonces ya no es historiográfico. Es decir, que no hay historia falsa, porque la historia falsa es pseudohistoria, es falsa historia. Es más bien propaganda o superchería o falsificación o lo que sea, ¿no? O propaganda, sencillamente, como digo. Aunque, evidentemente, esos relatos historiográficos falsos, es decir, falsamente historiográficos, luego, por supuesto, revierten al propio campo de la historia como un documento más, eso por supuesto, ¿no? Que tiene que ser interpretado por los historiadores también, por supuesto. Bueno, esos son los dos prólogos, ¿no? Y ahora, bueno, los dos prólogos tienen importancia porque, evidentemente, esto lo de transición, restauración, también otra alternativa podría ser reforma. Un alumno mío muy querido, Gabriel Lozano, ateniéndose a la tesis, característicamente materialista del origen tecnológico de las ideas, ha hecho un análisis de la idea de reforma precisamente en relación al protestantismo, ¿no? Y el origen técnico, según su interpretación de la idea de reforma, tiene que ver pues, con la reforma de una morfología técnica, por ejemplo un escudo, dándole la forma original que tenía. Claro, en el caso del protestantismo esto es absurdo, está desquiciado este origen tecnológico porque ¿qué es lo que pretende reformar Lutero? La iglesia originaria, pero es que la iglesia originaria es ficticia completamente, eso no existe, eso es un mitema, es un mito histórico, ¿no? La iglesia de Jerusalén, etc.
Pero bueno, podríamos aquí aplicar también lo de reforma. Entonces, transición, restauración y reforma son más bien modos de conceptuar el cambio, porque claro, esto de los de 75 a 79, claro, evidentemente se supone que es un proceso. En el propio enunciado, el propio texto legal del que ha hecho una hermenéutica excelente Iván Vélez en la conferencia anterior, se habla de proceso, y se suele haber dicho del proceso, de la transición, etc. Y claro, el proceso involucra necesariamente el cambio y el tiempo, y esto nos pone delante de un locus filosófico clásico, que es el problema del movimiento, ¿no? Que es un problema que ya está planteado en Grecia, en torno a dos límites asintóticos. El primer límite asintótico es el eleatismo, que es que niega el cambio, por supuesto. El eleatismo niega el cambio, pues porque de la nada viene, nada cambia, el ser toca con el ser, y entonces el cambio se niega el cambio, como se niega la pluralidad. Y el otro límite asintótico es Heráclito, que es todo cambio, ¿no? Que todo pantarrei, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, etc. Heráclito, que por cierto esta tradición está recientemente recuperada por la ontología de procesos que nace en Whitehead y se prolonga pues, en Latour, como hablamos ayer tomando un vaso de agua en un bar en Oviedo con Carlos, y en Judith Butler, y sobre todo pues para el caso de la filosofía de la ciencia, en gente como John Dupriez, etc. Pero claro, resulta que tanto Heráclito como Parménides participan del mismo formato, que es un formato rígido, porque es binario, es el ser y el no ser realmente, ¿no? Y los que rompen con este formato históricamente son primero Platón, con el parricidio de Aristóteles de Parménides, en los diálogos más claramente dialécticos, el Filebo y el Sofista, todos son dialécticos, pero aquí me estoy teniendo un juicio muy fácil de Hegel, que dijo que el Filebo era una obra maestra de la dialéctica antigua, etc. Y luego, sobre todo, Aristóteles, Platón y Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles en la física, claro, da evidentemente la solución clásica al problema del movimiento, que también es una especie de parricidio de Heráclito y de Parménides, porque el movimiento ya no pasa de ser, del no ser al ser, sino del ser en acto al ser en potencia, digamos, ¿no? Y por eso el movimiento es la actualización de lo que es potencia en tanto que es potencia, una definición que por otro lado es completamente, es muy abstrusa, ¿por qué? Pues porque tiene una tensión evidentemente lógica interna, lógica material, pero que tampoco la tensión no es artificiosa, sino porque la propia materia que está definiendo tiene esa tensión, ¿no? Entonces, evidentemente, por ejemplo, la solución que hace Aristóteles del problema del cambio presupone que hay un sustrato, que para que haya cambio tiene que haber sustrato. Por lo tanto, no es verdad lo que dice Heráclito, por ejemplo. Tiene que haber sustrato, no puede haber proceso sin sustrato. Pero también tiene que haber, ese sustrato es la materia prima, en el caso de los cambios sustanciales, o la sustancia primera, el sínolon, en el caso de los cambios accidentales. Pero además tiene que haber una privación, y luego tiene que haber una forma que se adquiere, ¿no? En el proceso del cambio. Y esa forma pues es lo contrario de la privación, justamente, ¿no? Y es una forma accidental en el caso de los cambios accidentales, o una forma sustancial en el caso de los cambios sustanciales, de la producción y la generación, ¿no? Bueno, este planteamiento, evidentemente, no voy aquí a detenerme, porque entonces sería mucho más de los 10 minutos que de todas maneras voy a desbordar. Presupone una especie de sustancialismo que desde el materialismo filosófico rechazamos, porque como alternativa a la sustancia aristotélica, Gustavo Bueno propuso evidentemente la idea de estroma, que proviene de Clemente de Alejandría, en estromata, etc., ¿no? Pero, sin embargo, yo creo que Aristóteles, sin necesidad de aceptar el planteamiento, sin embargo, da en el clavo cuando evidentemente está vamos a decirlo así, centrifugando tanto el eleatismo como el heraclitaísmo, digamos, ¿no? Y entonces, claro, si esto es un proceso, este proceso puede entenderse siguiendo el hilo de Aristóteles, ¿eh? Aquí como con dos formatos, ¿no? El formato A y el formato B, vamos a llamarlo así. En el formato A se supone que el sustrato que cambia, que hace la transición o la restauración o lo que sea, es la sociedad política española. Y entonces esa sociedad política española va de un lado a otro lado, como diría Rosalía, ¿no? Y entonces esos dos lados, el punto de partida y el punto de llegada, es decir, la privación y la forma que se adquiere, etc., pues se interpretan en este formato A de modo que nosotros diríamos metamérico, enterizo, como si fueran unidades de simplicidad, tanto el punto de llegada como el punto de partida, y como si la propia sustancia, en cambio, fuese también una unidad de simplicidad. Y entonces, ¿cuáles son los puntos de llegada y los puntos de partida? Pues ya esto depende por gustos, ¿no?
Algunos dirán que estos años pues, marcan el tránsito del despotismo, de la dictadura, del fascismo, etcétera, a la democracia, por ejemplo. Los que así piensan, claro, están conceptuando esto en forma de transición, pero vamos, hay un equivalente gestaltiano casi para formularlo o reformularlo en forma de restauración. Porque ¿qué se está restaurando aquí? Pues muchos dirán que se está restaurando la Segunda República, por ejemplo. Bueno, más o menos mutatis mutandis, porque claro, en este caso, en esta restauración hay una corona también, pero bueno, bien, pero más o menos la Segunda República, en tanto que régimen democrático que sustituye al antiguo régimen fascista, etcétera. Otros dirán que la transición pues, es un poco distinta, ¿no? Otros entenderán la transición como el punto de partida es la democracia orgánica, cristiana, por ejemplo, natural, y el punto de llegada pues, es la democracia inorgánica, antinatural, anticatólica, etc. Eso es más o menos Blas Piñar, podría decir por esta línea, ¿no? Y claro, los que piensan así, pues quizás digan que la restauración que propició el franquismo, algunos lo han interpretado de esta manera, desde luego, desde dentro del propio régimen, nematológicamente, pues quizás resuena ahora como una restauración del antiguo régimen, entendido como cargado de una cualidad axiológicamente positiva, etc. Bueno, esa es una forma de entenderlo, pero esa forma de entender lo que es Metamérica me parece que es metafísica. Y luego hay otra forma de entenderlo, yo creo que me está reverberando la voz, como ustedes me dirán. Ahora me suena a mí mismo como Robocop o así. Entonces, es el formato B. Y el formato B ya bien tiene un carácter que es diamérico, vamos a decirlo así. Y claro, el formato B lo que exige es trocear ahora el sustrato que está pasando por el cambio, ¿no? Y claro, y al trocearlo, no voy a hablar de las ramas del poder, pero voy a hablar de las capas de la sociedad política. Al trocearlo en la capa basal, la capa conjuntiva, la capa cortical, pues entonces nos damos cuenta de que los cambios que se producen en esos años son cambios que esconden muchas continuidades, que también esconden muchas transformaciones, por supuesto, pero que hay que enjuiciarlas metaméricamente atendiendo a morfologías institucionales que están dadas en cada una de las capas. Por ejemplo, desde el punto de vista de la capa basal, pues el territorio evidentemente es el mismo. Pero además es un territorio que está sometido desde el comienzo del proceso al final a una especie de administración o de partición administrativa en provincias que no depende originariamente del franquismo, ni de la Segunda República, ni de la democracia coronada actual, etcétera, sino que depende pues, de la ley de Javier de Burgos bajo el gobierno de Cea Bermúdez de 1833, ¿no? También desde el punto de vista de la capa basal, pues hay muchas continuidades entre el 75 y el 79, todo lo que tiene que ver pues, con todas las ciudades, con la urbanización, con la construcción de pantanos y de envases, que son sencillamente la base misma de la democracia del 78, etc. Con empresas absolutamente importantes que posibilitan la comunicación o el transporte en el conjunto del territorio, como la Renfe, etc., o Talgo, o lo que fuese. Y luego, desde el punto de vista de la capa conjuntiva, pues claro, también la continuidad es también notable, ¿no? Porque nos encontramos por ejemplo, con continuidades a nivel, por ejemplo, del trono de España. Claro, aquí sí se podría hablar de restauración, pero la restauración no se produce en estos años que estamos diciendo, se nos había producido antes por las leyes de sucesión, etc. Pero también continuidades que tienen que ver con los propios partidos políticos, que efectivamente habían existido en la República, pero siguen existiendo en el franquismo, etc., aunque sean clandestinamente o lo que sea, ¿no? Con los sindicatos, como nos informó ayer Gustavo Pérez Sánchez, con el propio BOE, etc. Y desde el punto de vista de la capa cortical, pues las continuidades son también muy grandes, ¿no? Sin perjuicio de que son continuidades en las que también se producen, por supuesto, transformaciones, ¿no? Por ejemplo, la continuidad habría que verla pues, en relación a nuestras relaciones con la OTAN, desde la visita de Eisenhower y la instalación de bases americanas en España, etc. Pero también nuestras relaciones con Marruecos, las relaciones con la Unión Europea, con la propia Iglesia Católica, que claro, por supuesto se ha transformado porque se ha transformado también, lo que se ha transformado también es la propia sociedad española. Y entonces, pues evidentemente, por esta razón decíamos que las iglesias están cada vez más vacías. Eso marca una diferencia con los primeros años, con los años 50, con los 60, etc. Pero así es, ¿no? Y en todo caso, antes de terminar, que yo creo que me voy a tener bastante bien a los 10 minutos, parece ser, lo que quiero hacer es denunciar, me parece a mí, bueno, sí, la palabra es denunciar, bueno, denunciar, vamos a poner el ojo, o por lo menos poner el dedo en la llaga, una llaga que me parece a mí que es muy pertinente. A la hora de interpretar estos sucesos históricos u otros, y aquí me quiero tener
Hay un artículo de Gustavo Bueno en el año 2012 en el Catoglifas que se llama Corrupción y Crisis, donde Gustavo Bueno nos advierte sobre una metodología de interpretación de la historia que es muy plausible pero rigurosamente falsa. Y es falsa porque además es mitológica, vamos a decirlo así, ¿no? Esta es la metodología de interpretación de la historia, que es falsa porque es mitológica, pero que sin embargo es tan plausible que se repite muchas veces, que se repite, como veremos, de formas muy distintas. La metodología sería una metodología trifásica, en la cual, pues, el primer paso de esta metodología trifásica, la primera fase, es la identificación de un nódulo puro, sano, incorrupto. Y entonces ese nódulo puro, sano, incorrupto, ¿cuál es? Bueno, pues las referencias de este sentido, para decirlo con terminologías de Frege, pues son muchas, son múltiples y dependen, pues, dependen de los presupuestos nematológicos del que esté empleando esta nematología, ¿no? Pues en algunos casos será el franquismo, es el nódulo puro y sano, o la Segunda República. En otros casos, el nódulo puro será la América, Estados Unidos de los 50, por ejemplo, o la monarquía hispánica, como una especie de panacea o de país de jauja, etc. O acaso la Rusia de los zares, por ejemplo. Ese es el nódulo puro, que es un nódulo incorrupto, sano, luminoso, para decirlo en una terminología ya más formalmente zoroástrica, vamos a decirlo así. Y luego el segundo paso pasa por la identificación también de una fuente de amenaza, o de peligro, o de corrupción, o de impureza, que es, pues aquí claro, también son múltiples, ¿no? Pues por ejemplo, si hemos identificado en el nódulo puro la monarquía hispánica, pues a lo mejor la fuente de impureza es el liberalismo inorgánico o atómico, o la masonería, o qué sé yo, los ingleses, o la leyenda negra, o lo que sea, ¿no? Si hemos identificado como nódulo puro, incorrupto, etcétera, pues al franquismo, pues a lo mejor la fuente de impureza viene pues por la democracia inorgánica que trae la pornografía y las drogas y lo que se quiera, ¿no? Si hemos identificado como nódulo puro intacto pues la Segunda República, pues a lo mejor la amenaza es la alianza de la Iglesia con los grandes poderes de los terratenientes de la guerra civil, el franquismo, etc. Y entonces, claro, la tercera parte de esta metodología trifásica es la solución. Tenemos el problema y ahora viene la solución. La solución está dada aureolarmente a la medida del propio diagnóstico del problema. ¿Y cuál es la solución? Reconstruir el nódulo puro. ¿Cosa más fácil? Claro, el problema aquí es un problema pequeñito, ¿eh? Es que esto es una petición de principio. Y es una petición de principio porque el nódulo originario no existe, no tiene existencia empírica, histórica ninguna. Ninguna. No son romantizaciones, idealizaciones, etc. Eso no existe. Y entonces, eso por un lado, que me gustaría barrenar críticamente esta forma de proceder por la historia. Y luego, la otra cosa que me gustaría barrenar, porque claro, aquí se trata de una actitud un poco, vamos, espinosista, estrictamente espinosista. Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere. Condenar el franquismo, como si aquí pudiéramos ser franquistas o antifranquistas, o esto tuviera el menor sentido. Un sentido, claro, si yo me declaro aquí partidario de la monarquía, de la monarquía de los antoninos, pues evidentemente van a pensar que estoy loco, pero considerarnos franquistas o antifranquistas, o condenar el franquismo, pues claro, desde el punto de vista de la democracia actual española, condenar el franquismo como un sistema como el aquello anacrónico y aislado, claro, lo aislado es falso. Lo de anacrónico no es que sea falso, es todavía peor. Lo de anacrónico es otra petición de principio, porque si lo consideramos anacrónico es porque estamos dando por supuesto, y esta es la petición de principio, que lo que no era anacrónico eran las democracias que le rodeaban, por ejemplo. ¿Y por qué va a ser así? Está seleccionando arbitrariamente unos contenidos u otros. ¿Se dan cuenta ustedes? Es como cuando se considera que la filosofía de España durante el franquismo, la filosofía del padre Ramírez era una especie de fósil, bueno, lo de fósilmente entiendo la metáfora de bueno, pero una filosofía retardataria. Decir eso es una petición de principio porque entonces estás presuponiendo que el futuro lo está marcando Husserl, por ejemplo. ¿Pero por qué vas a pensar eso? ¿Por qué vas a pensar eso? Esconde la misma petición de principio que el diagnóstico orteguiano sobre la altura del tiempo. La altura del tiempo es elegir porque el tiempo es plural, elegir unas morfologías frente a otras, darles prioridad y entonces te consideras que esas son las más actuales y las otras son retardatarias. ¿Pero por qué? Si el padre Ramírez es tan actual o lo era como lo podía ser Husserl. Exactamente igual, ¿no?
Entonces, aquí ocurre lo mismo, ¿no? Quiero decir decir que era una dictadura anacrónica, pues hombre, lo de anacrónico yo no veo por qué va a serlo. Quiero decir que es absurdo decir que es anacrónico. Pero bueno, condenar al franquismo desde la altura de la democracia actual, pues es condenar simplemente, es algo frívolo. ¿Por qué es frívolo? Bueno, pues por razones parecidas, aunque inversas, a aquellas que le decía el profesor Krug a Hegel, después de la escritura cuando Hegel presenta la Enciclopedia de las Ciencias, Krug famosamente le dice: tu saber absoluto, Hegel, no será tan absoluto cuando no te permite deducir la pluma de escribir con la que lo has escrito en la Enciclopedia de las Ciencias. Como el chiste, ¿no? Le pasa al adivino y dices: tocas la puerta, tontón, ¿quién es? Y dice: pues vaya mierda adivino, ¿no? Hegel, si tu saber absoluto no consigue deducir la pluma de escribir, pues entonces vaya mierda absoluto. Y Hegel le contestó evidentemente que la ciencia absoluta no se paga en esas menudencias. Yo no quiero utilizar, más bien es a la inversa. Yo creo que condenar el franquismo, ahora van a ver por qué, no es no ser capaz de deducir la pluma de escribir. Es negar la pluma de escribir con la que estás escribiendo. ¿Por qué? Porque la democracia actual se sostiene sobre la acumulación de capital que se hizo en el franquismo. Y entonces, si lo disuelves, pues entonces se disuelve la propia democracia actual, el propio estado actual de la sociedad española. Lo que pasa que, en frase de Séneca, que era muy cara a Gustavo Bueno, unuscuisque magult credere quan judicare. Cualquiera prefiere creer a juzgar. Bueno, pues nada, eso es lo que quería decir. Intervengo yo brevísimamente, sobre esto ya habló ayer Marcelino. Amén, hermano, yo sí te creo. No tengo nada más que añadir. Ahora, con respecto a lo que acabas de decir, Íñigo, voy a citar a Bueno en el famoso Congreso de Filósofos Jóvenes de Sevilla, que creo que compartimos, que estábamos. Yo no estuve. Ah, tú no estuves, pues perdón. Defínete, Íñigo, defínete. Es decir, transición o restauración. Yo creo que el materialismo... Espera. No, hombre, no termina. déjame por lo menos unos minutos. Yo también estoy en la mesa, recuerdo. Bueno, tú, si eso ya intervienes cuando acabemos, Íñigo. No, pero es como querías que me definiera. No, pero quiero hacer todavía una serie de consideraciones. Luis Gorrochategui no dijo la historia es un relato, dijo la historia es un cuento. Y aquí la palabra marca mucho la diferencia. No es lo mismo hablar de relato que de cuento, o yo lo entiendo así, no sé si Luis estará de acuerdo conmigo. Entonces, claro, la consideración de lo que dijo Luis ya es distinta. Yo mientras tú estabas hablando, que te estaba escuchando, me verían con el móvil, siempre hago lo mismo. No es que esté contestando un WhatsApp, es que estoy mirando algo que me ha parecido interesante y quiero corroborarlo. He buscado en Google Ngram cuando se empieza a utilizar la palabra. Google Ngram es una herramienta para ver el uso de determinadas palabras en distintos idiomas, entre ellos en español, en un periodo concreto, que creo que en español va hasta el 2000, ¿puede ser? No, hasta el 2021 o 2022. Y la palabra transición se dispara de una forma brutal en España a partir del año, pero disparada, 1980. A partir de 1980, bueno, si se quiere el pico más bajo, 1976, a partir del... Es que no se lo voy a poder enseñar, esto es ridículo. Me siento como los políticos cuando sacan papeles en el Congreso, que es una tontería. Pero bueno, se ve la curva hacia arriba, ¿no? Esto es 1976 y esto ya es el pico, bueno, que 2006, que se vuelve a reproducir en el 2021 o 22. Claro, transición o restauración. Pues si suponemos, yo lo digo, transición y restauración. Estoy de acuerdo contigo en que hay que ver qué se restaura y hacia dónde se transita. Has citado a Judith Butler y yo rápidamente me he acordado, perdona, que cada uno tiene sus vicios y sus taras, de lo que se llama en el paso de hombre a mujer o de mujer a hombre, que ahora se llama transicionar. Eso es una transición y probablemente sustituirá de aquí a unos años, si nadie lo para, al concepto que nosotros, a la idea que nosotros tenemos ahora de transición, que es la transición democrática.
dentro de unos años, cuando se hable de transición, la gente pensará en cambio de sexo, que no es posible, ya lo añado por si acaso. Pero la gente pensará en cambio de sexo y no en una cuestión política. Entonces, yo voy a responder rápidamente a la pregunta, sin, por supuesto, ni tu sabiduría ni tu elocuencia, pero creo que se va a entender. ¿Transición o restauración? Transición y restauración. Porque en algunos aspectos se rompió, efectivamente, con cuestiones que venían de los 40 años de franquismo, pero en otras cuestiones, porque la transición es corte, ojo, la transición no es proceso, que eso también lo he buscado en la Real Academia de la Lengua Española. Si te buscas la palabra transición, he sacado pantallazo. Si tú buscas transición, es acción o efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Un momento. Eso no es corte. Metamorfosis. Tercera acepción, cambio repentino de tono y expresión. Pero las discusiones Segunda acepción. no se resuelven yendo a un diccionario general de la lengua porque... No, evidentemente. Pero habrá que tenerlo en cuenta porque estamos hablando un idioma que tiene unas normas. Porque si no, vamos a hablar... Porque si la lengua no tiene absolutamente ninguna importancia, pues venga, yo hablo en vasco, tú hablas en catalán y él en gallego. Bueno, yo prefiero hablar en vasco. Hombre, por eso he tenido la consideración de que tú hables en vasco, no te voy a pedir que hables en catalán. No, vamos, quiero decir que, pero si buscamos la palabra ciencia, yo hablo en catalán evidentemente la definición que nos da el diccionario sirve para rectificarla. Porque evidentemente las controversias sobre ideas filosóficas no se resuelven yendo a diccionarios lexicográficos. No, yo no pretendo resolver ninguna controversia. Yo lo que estoy diciendo es que hay que tener en cuenta, evidentemente, el significado que recogen las palabras, ¿o no? Entonces aquí pasamos de todo. Pero buscamos la palabra ciencia y entonces verás lo que pasa. Pero es que no estamos hablando de ciencia, Íñigo, estamos hablando de transición y la transición. Sigan jugando. Y la transición no necesariamente implica proceso, también implica corte. De hecho, es como se ve y como lo hemos hablado aquí, como se recoge en la filosofía en España en un tiempo de silencio y como se recoge en las conmemoraciones de los 50 años de España y libertad, es como se recoge el paso del franquismo a la democracia, como un corte absoluto. Y a eso se le llama transición, ya está. Tránsito, es a eso. Tránsito. Bueno, no es eso, ¿eh? Bueno, quiero intervenir yo también un poco. Vamos a ver, yo me voy a mojar más. Sin perjuicio de que en el proceso, en el tránsito, operara la idea de restauración. De hecho, ya hemos visto cómo uno de los primeros usuarios ya dentro del franquismo del término transición es el que hubiera sido beneficiario de la restauración, que es don Juan. Pero a mí me parece que es más pertinente la idea de transición para definir lo que ocurre. ¿Por qué? Porque yo creo que el vicio de esta pregunta, o la trampa, es acotarla del 75 al 79. Es que el proceso al que nos estamos refiriendo, yo creo que hemos dado ya bastantes pruebas, ni empieza ni acaba en esas dos fechas. Y a mí por eso me invita a pensar que estamos hablando de un proceso que con referentes pretéritos da un resultado parecido, pero no igual. Nadie puede negar que hay un rey en España, bueno, lo ha habido desde la aprobación de la Constitución y que estaba ya recogido dentro del franquismo o proclamado, pero a mí me parece que restaurar, salvo el nombre de la institución y ciertos atributos, no es lo que ocurrió, porque digamos que el 6 de diciembre, si queremos poner fechas, es que el problema son las fechas también, de 1978, la monarquía que aparece ahí, o el monarca, o la institución que aparece ahí, no es la misma que existía el 13 de marzo de 1931, suponiendo que el 14 es cuando ya se pega el atacazo o cambia, o como que ahí sí que yo creo que ahí sí que hay más ruptura. Entonces yo creo que yo estoy más a favor para describir el proceso como de transición más que de restauración. Me recuerda un poco, salvando las distancias, porque restauración sí que es un término histórico de hondísima tradición en España.
la restauratio de la que se habla en los principios de la llamada Reconquista, término sujeto a una controversia ahora enorme. Claro, efectivamente. Y entonces, claro, la restauración se ha llevado a cabo el 2 de enero, digo, la restauración de la España cristiana, el 2 de enero de 1492, sí, ya hay cristianismo en todos los territorios, más o menos. Ahora bien, ¿se ha restaurado el orden godo? No, esa es la tesis que hemos defendido aquí muchas veces. Lo que se ha hecho es construir una nación histórica. Entonces, en este sentido, me parece a mí que el arco temporal que va, yo otra vez con el problema de las fechas, del 18 de julio al 6 del 36, quiero decir, al 6 de diciembre de 1978, es un arco discutible, porque también el origen lo podríamos llevar al momento anterior a la proclamación de la Segunda República. Entonces yo creo que restauración, en el sentido de coger aquel presente y llevártelo medio siglo más tarde, yo creo que eso no se produce, si ese es el debate, vamos. Bueno, yo ahí un apunte muy breve. Es que pueden ser las dos cosas en función de las capas y de las ramas del poder. Restauración, por ejemplo, lo más positivo que se puede decir es que restauración morfológica del trono de España. Bueno, sí, claro, para eso me refiero que sí, como la institución regresa, pero... Pero yo creo que el materialismo filosófico cuenta con un concepto de largo alcance que tiene que ver con procesos en los cuales se genera una novedad a través de la recomposición de los componentes de un dintorno, de un nódulo, por efecto también de la influencia del exterior, es decir, del entorno. Eso es la anamorfosis. Y en función de la anamorfosis podemos decir que la sociedad española actual no es el franquismo, evidentemente, no es la sociedad franquista, es un resultado. Ya, pero yo te diría, Íñigo, que la sociedad española actual se parece, salvando las distancias, ojo, no es una equivalencia directa, más a grandes estructuras, estoy con mucha cautela con los términos del franquismo, que... No, puedes utilizar cualquier término. Hombre, ya porque las discusiones filosóficas no van de lo que está bravía, Saro. Bueno, vamos a ver. No, quiero decir que la sociedad actual es más heredera del franquismo que la monarquía restaurada de aquella monarquía que cae en la Segunda República. A eso me refiero yo. Estamos de acuerdo ya en algo, ¿no? Sí, yo quiero... ¿Me dejáis decir una cosa más? Sí, sí. Cuando comentaste que condenar el franquismo es algo frívolo. Es contradictorio. Vale, contradictorio si te lo concedo. Sí, hombre, claro. Frívolo no, frívolo, porque en determinados... Gratuito, quizá, ¿no? Bueno, pero desde luego frívolo no. O sea, contradictorio, gratuito, pero en determinadas situaciones, si no condenas el franquismo, eso puede tener consecuencias. No, es que no, Saro, no sé, quiero decir que quizás me he expresado mal. El argumento fundamental es el siguiente. Condenar el franquismo como queriendo suprimirlo es suprimir la sociedad española actual que es heredera del franquismo. Vale, pues entonces sí eso, pero entonces no puedes decir, es que condenar al franquismo es algo frívolo. Bueno, puede ser frívolo en este contexto, en esta casa. Puede ser... Yo no lo he entendido así. Yo sí lo he entendido así. Bueno, como hay más gente que quiere hablar, voy a ir rápidamente al grano. ¿Acaso sea de interés que yo comente lo siguiente, ¿no? ¿Para qué? Pues para desvelar la intención que yo tuve cuando se me pidió que proporcionara títulos para las mesas. Y esto lo hice, claro, naturalmente, la primera y esta, y bueno, y las demás, ¿no? Y vamos a ver, la primera mesa, cuando yo planteo Franco dictador o restaurador, y cuando planteo una fecha muy particular que tiene que ver desde la muerte de Franco hasta la proclamación de la Constitución, yo cuando lo formulo estoy pensando en un artefacto filosófico que es los conceptos conjugados. Por tanto, ni disyunción ni conjunción, conceptos conjugados. Estuve pensando siempre eso. ¿Por qué?
por lo de la continuidad, porque es una cosa ridícula que en los partidos políticos se use la palabra transición como un corte. Claro, Es decir, sí, absolutamente. es decir que ahora estamos en una situación snobo. No, venimos de ahí y ha ocurrido todo esto, ¿eh? Y entonces, pues, pero además, no solamente la cuestión de la recuperación de lo que hay antes de la República, sino que cuando a Franco se le ocurre poner en el escudo de la bandera española el águila de San Juan, está pensando en los reyes católicos y por tanto en la nación histórica española. Por tanto, esto fue lo que a mí realmente me animó, ¿verdad?, a proponer estas cosas, para salir al paso del uso ideológico de la palabra transición, para salir al paso del uso ideológico de la palabra dictadura. Y esto es así, tal y como yo lo propuse. Y lo que veo es que ha dado juego, claro, porque hay variaciones, claro, naturalmente, porque no todo el mundo lo ve exactamente igual. Y en cuanto a ese proceso diamérico que se produce continuamente en todos los momentos de la historia, pues habría que decir, claro, no exactamente que haya que apreciar en ese proceso anamorfosis, no, porque la historia no es una ciencia física. En todo caso, diamorfosis. Diamorfosis. La palabra anamorfosis no la podemos emplear en estos casos. Eso más bien en química, en física o en disciplinas de ese tipo. Y ya pues, finalmente, vamos, esto es lo que eso, que cuando a petición del, bueno, fue a petición, no fue una cosa que salía de mí, me lo pidieron y yo pues entonces lo propuse y ahora desvelo cuál fue lo que sería pues eso, las intenciones que yo tuve. O sea, que esto era una mesa trampa, era para adivinar. Sí, No, sí. es broma. Toma. No es ninguna mesa trampa, Es sino una broma, sencillamente que se propusieron estas cosas y han dado pues estos resultados, de los cuales pues nos tenemos que alegrar, vamos, en una palabra. Nada, muy brevemente, estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Tomás, creo que no son conceptos, son conceptos conjugados. No sé si era una mesa trampa, pero sí era una mesa filosóficamente muy estimulante. Y para contestar a Íñigo en una palabra, en un minuto, me alegro de que coincidas conmigo en tu profesión de fe presentista. En realidad has dicho lo mismo que yo. El recorrido escolar sobre Parménides, Heráclito y la solución aristotélica, a mí no me parece tan abstrusa la distinción aristotélica entre energeia y entelequia, aunque reconozco que ha sido tan abstrusa históricamente que incluso la palabra entelequia, o sea, al ser en acto en tanto que está en acto, ha sido tan difícil de entender a veces que incluso la palabra entelequia ha acabado por referirse a algo insustancial o algo inaccesible, ¿no? Pero sí, creo que yo también hago esta profesión de fe presentista. Yo le añadiría, como dije ayer, el concepto histórico, es un presentismo histórico, y desde luego el pasado, lo acontecido, como dije ayer, con toda la problematicidad que ese concepto conlleva, es la realidad asintótica a la que pretende tender este cuento, que al mismo tiempo tiene un carácter empírico en eso que don Gustavo Bueno llamaba reliquias, y que podríamos llamar documentos y todo tipo de restos arqueológicos, etcétera, etcétera. Gracias, y sin ninguna intención de hacer debate sobre esto. No, yo sí quería contestar a alguna cosa. Abstrusa, que es de la definición que da Aristóteles de movimiento, es la actualización de lo que es potencia en cuanto que sigue siendo potencia. Es decir, lo que es acto y al mismo tiempo potencia con el mismo respecto. Eso no es abstruso, es contradictorio. No, pero eso no lo dice Aristóteles. No, vamos, pero sí, física. yo me puedo poner a explicar a Aristóteles. No, quiero decir que es
Por eso eso ha sido el caballo de batalla, quiero decir, de la definición de movimiento en la física de Aristóteles es una definición que está llena de tensión, sencillamente. ¿Pero por qué? Pero porque el propio concepto de movimiento lo es. Y luego lo de cuento, el relato y literatura. Claro, bueno, como quiera que la palabra literatura es una palabra tan especial porque vamos, etimológicamente tiene que ver con letras. Entonces, claro, pues un tratado de álgebra es más literatura que eso, está lleno de letras. Entonces, claro, lo que quiero decir con eso es que decir que la historia es literatura no explica nada, es como heurísticamente vacío. Porque evidentemente un relato historiográfico es un relato. Eso es evidente, es un relato por el propio formato que tiene, pero al mismo tiempo es un teorema científico. Y que si no es verdadero, ya no es histórico. Es decir, que no puede haber historia falsa. Vamos a ver, todo esto me parece que es como los barcos. Cuando los barcos tienen unas hélices pequeñas que giran muy deprisa, cavitan y entonces no se mueven. Tiene que haber una auténtica proporción entre la velocidad, la morfología de la hélice y el tamaño del barco para que el barco no cavite. Me parece que estás cavitando, me parece que estás girando sin moverte. Entonces, en este sentido, evidentemente que la historia está relacionada de un modo directo con la propaganda. La historia es en buena medida propaganda cristalizada. La historia, tal como nos llega a nosotros, como nos ha llegado a nosotros en gran medida, es propaganda cristalizada. Nosotros ahora estamos enfrentándonos a esta historia o propaganda cristalizada. El tema de la leyenda negra es un tema de una complejidad absoluta y de una importancia extrema, y la monarquía hispánica es algo que verdaderamente, o la monarquía católica, es algo que verdaderamente ha quedado oculto. Es como ha ocurrido con otras damnatio a lo largo de la historia. Esto que estoy diciendo yo son procesos históricos, o metahistóricos, si quieres llamarlo, pero bueno, son procesos históricos. El hecho de que la historia del Imperio Español haya quedado oculta por la propaganda, esto a su vez es un proceso histórico. Bueno, todo esto es muy complicado. Lo primero partimos de la base de entender lo que es la historia. Muchos historiadores no lo entienden. Y la lucha contra esta leyenda negra y desmontar la leyenda negra pues incluye tanto la destreza de contar un cuento como la de tenerlo blindado por lo que Gustavo Bueno llamaba reliquias. Todo esto de la leyenda rosa y la leyenda negra, bienvenido al club. Bienvenido al club. Si te interesa este tema, bienvenido al club porque hay muchísimo trabajo y evidentemente las leyendas, he escrito bastante sobre esto, leyenda negra, leyenda blanca. No, bueno, pues entonces no eres bienvenido al club. De hecho, no existe el club. De hecho, estaba utilizando un neologismo que no sé por qué lo hice. Pero, en todo caso, es muy importante tomar conciencia de la dimensión de la leyenda negra. Y esto es algo que está emergiendo ahora más que nunca. Evidentemente, la primera que habla de esto es Emilia Pardo Bazán. Coge Julián Juderías este concepto y lo convierte en un concepto a estudiar. Y verdaderamente ahora solamente estamos arañando la punta del iceberg con las uñas. La leyenda negra es algo cuya extinción nos permitirá una alecella, nos permitirá una verdad como desvelamiento de proporciones inalcanzables. Pero en todo caso esto es un tema histórico, no sé hasta qué punto te interesa a ti. Sí que me toca a mí hablar ahora, ya lo sé. Pero hoy hay que dejar que acabe Luis de hablar hasta que... Nada, dos cosas para el tema de la transición, que es el tema que tiene razón Tomás en el asunto de que la cuestión es criticar el concepto de la transición porque hay, yo creo que dos vicios que tiene. El primero es que transición, que significa pasar de un sitio a otro, transire, del latín transire etimológicamente, que transición, tal como se está pensando para lo que se llama la transición española, como referente del término transición, se piensa de una manera metafísica porque se supone
que se parte de un sitio, como has dicho tú, y se llega a otro que es aureolar, porque realmente porque sí tiene sentido decir que Magallanes transitó por el estrecho, que después fue de Magallanes para ir hacia los mares del sur, que después se llamaron Pacífico, y estaban ahí. Pero en el caso de la transición no tiene sentido decir eso, porque no estaba nada ahí. Esa es la cuestión. Y la otra cosa que vicia el concepto y la referencia, yo creo que es el hecho de pensarla siempre conjuntivamente, refiriéndonos a las capas de la sociedad política. Porque la transición se suele pensar desde la perspectiva conjuntiva, y por eso se le ponen esos 3 años. Incluso se podría decir que la transición empezó, por hablar de si tuviese algún referente, que a eso lo que llamamos transición comenzó incluso antes de morir Franco, pongamos por ejemplo corticalmente con el Sáhara español, y se continuó desde el punto de vista basal, porque se paró en el 79 con los pactos de la Moncloa, y desde el punto de vista basal con la desmantelación de las construcciones que había hecho el franquismo en cuanto a derecha socialista. Y entonces, pero claro, como la pensamos siempre desde la perspectiva conjuntiva, pues pensamos la transición como cambio de poderes. Y hay que pensarla también desde una perspectiva basal y desde una perspectiva cortical, porque si no, no tiene sentido, porque lo que transita es la sociedad política, no es solamente el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Entonces hay que pensarla, si la pensamos conforme al cuerpo de la sociedad política desde el materialismo filosófico, porque si no, bueno, yo añadiría estamos diciendo lo que dicen los otros. Estoy de acuerdo contigo, añadiría que el poder militar ya empieza a cambiar inmediatamente, como está demostrado. Y luego, Marcelino, un apunte, me parece, tienes toda la razón, cuando dices que es aureolar, ahora yo añadiría ahí, es aureolar, vamos, habría que matizar lo siguiente, a ver si estás de acuerdo, pero yo creo que evidentemente yo creo que sí, ¿no? Cuando nos situamos en la plataforma EMIC de esos años, porque ahora, claro, visto en retrospectiva ya no es aureolar, evidentemente, ¿no? Simplemente una cuestión al hilo de lo que de la discusión que habéis tenido Íñigo y Sharon sobre si el concepto de transición implica pues discontinuidad, un corte o no lo implica, ¿no? Yo creo que el término estaba dándole vueltas después de que se ha suscitado esta pequeña polémica, y yo creo que es que el término es totalmente oscuro y confuso, ¿no? Porque si recoges diversos ejemplos de varios campos, ¿no? Eso, la metodología que hacía un poco bueno de ver los campos fenoménicos, pues te encuentras que hay para todos los gustos, ¿no? Por ejemplo, en física está la transición de fase, que es el cambio del estado líquido al estado sólido, o del estado líquido al gaseoso, y ahí sí que hay cortes abruptos, ¿no? Pero luego también hay transiciones que implican una continuidad total, que es que creo que es la transición más importante que hay, que es la de la Virgen, el tránsito de la Virgen, ¿no? De Manteña. Esa dormición en la cual la Virgen pasa directamente al cielo en cuerpo y alma sin separación. No se separa el cuerpo y alma, directamente tal. Entonces, ahí hay continuidad. Claro, hay una transformación idéntica. Entonces, claro, el problema yo creo que es que el propio término es muy oscuro y confuso. Entonces, puede haber campos en los cuales se implique discontinuidad y en otros no. Y entonces yo creo que a lo mejor es o conjugar el término con otros, que es lo que propone Tomás, o seleccionar otro término como diamorfosis que nos permita atornillar mejor las ideas. Lo de la Virgen es la dormición, ¿eh? Sí, pero también tránsito es el Manteña, sí, bueno. Bueno, de hecho, repasando un poco esto de el telegrama de Don Juan, él dice urgente transición. Él sabe que es un periodo viscoso en cuanto a o difuso en cuanto a sus límites. Él quiere contraerlo, ¿verdad? Bueno, es una pista, hay ¿no? que recordar, los que ya tenemos una edad en esta sala, todos recordaremos cómo durante un determinado tiempo, hace unos años, ahora ya prácticamente eso no se recuerda, probablemente después del 23 de febrero del 81, cuando se nos decía que los españoles éramos una sociedad ejemplar por haber transicionado de una manera tan rápida. Quiero decir, la urgencia en el cambio era un mérito de la sociedad española, que ahora ya, por ejemplo, eso no se menciona. Ahora ya se habla de cosas como si nuestra democracia es plena o no. O densa. Sí, yo por hacer un apunte, por ejemplo, a la conferencia que tú diste antes, Sharon, y ahora sobre el concepto tan oscuro y confuso frente a la oposición de claridad y distinción de
de la noción de transición. Por ejemplo, una cosa que en España conviene hacer, y además hay un materialismo filosófico es muy potente, es ver las escalas, no solamente las escalas del poder político, sino las escalas del espacio antropológico, es decir, la dimensión ética del hombre, moral y política. Estratégicamente, por ejemplo, a un partido político actual le interesa hacer una condena ética en función de la memoria biográfica, que esa sí tiene sentido, porque todos tenemos memoria biográfica del franquismo. Pues sí, depende de cómo lo hayas vivido tú. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que es de tu edad, 10 años más joven, pues vivió la vida 10 años más joven y nació en el 73. Y claro, yo vi cambios a nivel familiar y a nivel social, que cada uno tendrá su experiencia subjetiva en el plano de las vivencias objetivas, pues distintas, porque en el plano ético, pues del 63 o del 65 al 75 hubo cambios radicales. Ayer hablábamos, por ejemplo, de lo que supuso en España, en el plano ético y en el plano moral para el obrero, la fundación de las ciudades residenciales, como la de Prelora hubo muchas, en España, que después no se supo qué hacer con ellas, porque eso no se entendía. Pues claro, el franquismo socialista a lo que abocaba era el capitalismo de mercado, pero cuidado, con un proteccionismo tremendo. Entonces tú puedes hacer una condena ética del franquismo, pues porque tuviste a lo mejor unos padres muy represivos, o porque tuviste la desgracia de ir a un colegio de curas y sufriste abuso sexual, pero a lo mejor no haces una condena política. Tú no puedes condenar económicamente, desde el punto de vista de la capa cortical, tú no puedes hacer una condena negando el hecho de que España era la 9ª potencia industrial. Ahora, ¿cómo vivía eso un jornalero de Extremadura, que era una de las zonas de España más deprimidas a la muerte de Franco? Que no tenía nada que ver cómo se vivía en Cáceres o cómo se vivía ya en el 75, en el 74 en Barcelona. Pues claro, dentro de España había muchas Españas, en el sentido de las diferentes capas de poder político, de las diferentes estructuras económicas, sector primario, secundario y terciario, y después de la dimensión ética, moral y política. Estratégicamente, hoy día puede ser interesante condenar el franquismo si eso te permite ser autocrítico con el presente. Y cuando mucha gente dice, Vox es un partido fascista, ¿y por qué no dices que Vox es un partido socialista? ¿En qué te basas para decir que Vox es un partido fascista? Bueno, el propio Bestringe dijo, no, Vox ni siquiera es de derechas como para ser fascista. Eso lo dijo Bestringe en su día. ¿Entiendes? Entonces quiero decir que otra cosa es que estratégicamente ahora, decir, bueno, pues puedo hacer una condena ética del franquismo por mis experiencias personales, que no tienen ningún interés político. Ahora, vas a condenar el hecho real de que España, aun no teniendo, por ejemplo, autopistas, o aun teniendo vagones de tercera, como en los años 40 en los ferrocarriles, pues era la 9ª potencia industrial, cuando todo lo que vino después fue un desmantelamiento industrial por intereses estratégicos de Alemania. Quiero decir que, claro, hay que medir las escalas, no es lo mismo la dimensión ética, moral y política, porque además son inconmensurables entre sí. O sea, la dimensión ética, moral y política son inconmensurables entre sí, porque la política las envuelve las dos, pero ética y moralmente, en el plano, por ejemplo, de la institución de la familia, que tú comentabas. Por ejemplo, un hecho que parece claro, cuando hoy día se habla tanto del heteropatriarcado, no desde el feminismo de la igualdad, porque parece que el feminismo de la igualdad, que era el de Celio Amorós y el de Amelia Valcarce, ya es un feminismo fascista, en la medida en que no admite las ideas de transición de género. Entonces, claro, desde el wokismo, ¿qué opones tú ahí a eso? Estamos, claro, quiero decir que ahí hay que ver esas escalas. Uno puede condenar el franquismo en el plano ético por razones totalmente subjetivas, de espíritu subjetivo, como diría Hegel, pero no condenarlo en el plano, digamos, económico. Por lo que supusieron los planes de estabilización, o por lo que supuso el plan Badajoz, o por lo que supuso los planes de irrigación, o por lo que supuso las construcciones de pantanos. Bueno, hoy día hemos llegado hasta a la irracionalidad de mucha gente que cree que los pantanos son un invento de Franco. O sea, como si no hubiera, no sé, una tecnología detrás, una ciencia. No, Franco inventó el concepto de pantano. Pues claro, la imbecilidad pues no tiene límites, claro. Es como lo de decir la escuela pública. No, la escuela pública ya existía con Franco, el bachillerato ya era prácticamente gratuito. Eso lo dijo una persona como, bueno, el autor del panfleto antipedagógico. Es decir, vamos a ver, Franco tuvo unos ministros de educación que sabían lo que tenían que hacer y que implantaron en el fondo el programa de la Segunda República. Un bachillerato con examen de ingreso, con rivalidad de cuarto, con rivalidad de sexto, que permitió un ascenso social por meritocracia. Que eso pasa en cualquier democracia actual. O sea, te valoran no por tu apellido, sino por tu currículum. Y en España hoy día eso ha desaparecido. O sea, la escuela hoy día se ha convertido en un aparcamiento de adolescentes donde a todo el mundo se lo homologa por abajo. Con lo cual, ¿qué sentido tiene hoy día sacar un bachillerato? Si todo el mundo aprueba, no sirve para nada, por ejemplo. Entonces, claro, ahí la palabra transición pues no tiene mucho sentido. Más allá de la solución, puedo decir tomista, no, Tomás, no lo voy a decir. Más allá de la solución tomista, ¿no? Que me parece que son términos conjugados. Quiero decir que el tema de desmontar la leyenda negra en sí mismo incluye una actitud crítica muy compleja relacionada con la ingeniería inversa. Hay que tener en cuenta que el primer error que podemos cometer es tomar a la propaganda como interlocutora. Este es el error que cometió
la primera generación de los que se enfrentan a la leyenda negra y que pueden generar la leyenda rosa. El asunto es distinguir de una manera, con una actitud crítica, consciente de sí misma, la distinción entre propaganda y relato histórico, y lo cual es realmente complejo, y ir desmontando la propaganda teniendo una actitud crítica con el relato desde la cual la desmontas, porque lo que te puede ocurrir es que al desmontarla inadvertidamente la fijes. Porque en realidad es de una profundidad abismal la leyenda negra. Entonces, como nosotros partimos de lo que conocemos y vamos hacia lo que no conocemos, para desmontarla es muy fácil que la fijemos sin querer. La actitud para desmontar la leyenda negra es una actitud que tiene que ser una actitud crítica mantenida y que nunca los nuevos hallazgos que derivan de desmontarla son en absoluto definitivos, sino que a su vez estos hallazgos tendrán en el futuro que volver a ser desmontados hasta construir verdaderos mapas conceptuales nuevos. Entonces, yo lo que diría, y por ejemplo, la leyenda rosa es una actitud, es una primera actitud reactiva contra la propaganda, pero ahora, lo que sí que puedo decir para acabar es que ni la más rosa de las leyendas rosas va a hacer emerger una imagen de España tan favorable como la actitud crítico-empírica de la historia. Luis, una pregunta te quiero hacer. Bueno, esa última frase es interesante eso. Quiero decir que dices, si no he entendido mal, que ni la más rosa de las leyendas rosas, ni la más rosa de las propagandas en favor de causa puede, vamos, batirse con la realidad empírica de lo que fue la monarquía hispánica. Bueno, pues ya está todo dicho. Sí, muy bien. Exacto. Cuando se hablaba del milagro español, que se habló del milagro español en otro contexto hoy, no tiene nada que ver con el otro milagro español. Que si la realidad empírica de la monarquía hispánica es todavía más felicitaria que la leyenda rosa, pues claro, es el reino de los cielos. No, el reino de los cielos no, es todavía muchísimo mejor. ¿Sabes lo que es? Pues es un momento, claro, es que estás hablando en este momento, vuelves a cavitar, porque es que en realidad, por ejemplo, todos estudiamos que la Invencible fue una catástrofe terrible. Tú también lo estudiaste, ¿no? ¿Lo estudiaste? La Invencible fue una catástrofe terrible, la Invencible, ¿no? Al año siguiente, Inglaterra sufre una catástrofe, no, déjame acabar de hablar, que duplica con creces la catástrofe española del año anterior. Eso, la leyenda rosa, no se le ocurrió a nadie. Eso es historia empírica. A eso me refería. No, y luego también una pregunta. Eso de que la leyenda negra tiene una profundidad abisal, que me parece muy poético, pero ¿eso qué significa exactamente? Pues significa, por ejemplo, que las acusaciones más hirientes que se han vertido contra España, como por ejemplo el carácter genocida del imperio, esconden los mayores méritos de la expansión española. Lo que significa es que el constructo de la leyenda negra funciona de un modo simétrico, de tal manera que, pero ahora nos hemos salido un poco de madre, de tal manera que los mayores méritos españoles están ocultados por las acusaciones más hirientes. Esto significa, por ejemplo, que lo que ocurre en España, sobre todo a partir de 1542, es el mayor milagro de la historia de la humanidad. ¿Y sabes cómo todo esto se puede? Entonces tu actitud de aspaviento. No, que no existe la historia de la humanidad. No, quiero decir, tu actitud, bueno, de acuerdo. De hecho, tampoco existo yo en este momento. Tu actitud de aspaviento, o tú, no sé si existes en este momento, más allá de una proyección de mi mente. No estoy seguro. Eso ya lo dijo Francisco Sánchez de una manera muy clara, ¿no? Pero en todo caso, lo que te estoy diciendo es verdad. Mira, yo creo que aquí lo que... Pero vamos, hablando en serio, vamos a ver. No, yo estoy hablando absolutamente en serio. No, que estoy hablando absolutamente en serio. Cuando me dices que puede ser una proyección de mi mente, no estoy hablando en serio. ¿Pero por qué no? Pensar ¿por qué no? que hay una morfología que es la monarquía hispánica, que eso es una rara avis, que es única la historia, y sí, como es única la historia, la leyenda negra es también única, eso es mitología.
Bueno, y eso lo decides tú, como si... Eso es sí, mitología. pero eso que tú digas que es mitología... Además es que bueno, es mitología porque es falso. Sí, eso es mitología porque es falso, pero estás hablando desde la ignorancia de la historia. Estás hablando desde la ignorancia de la historia. Estás hablando desde la ignorancia de los derechos reconocidos en la praxis expansiva española. Estás hablando de eso. Es como si me dices que la máquina de vapor la inventó un inglés. Es como si me... ¿O quién? Dime tú, ¿quién le dio un uso industrial? ¿Quién la patentó? Dímelo, por favor. Íñigo, dime quién inventó y le dio un uso industrial a la máquina de vapor. Dímelo. Bueno, vamos a... No lo sabes. Desde la ignorancia puedes hablar de mitologías. ¿Qué? No. Jerónimo de Allanz, lo sabemos todos. No, casi todos lo sabemos. ¿Tiene que ver eso? Vamos a ver, insisto. Porque hablas de mitologías a partir del desconocimiento. No quiero entrar más en esto porque no va de esto. Perdón, Bueno, señores, perdón. hay algo, es que lo digo porque va a jugar el Oviedo y si vas a... entonces si no hay más preguntas, pues acabamos.